Este año la formación permanente no habla directamente de temas religiosos, pero sí de temas sociales que tienen mucho que ver con la religión, concretamente de la Agenda 2030. Para nosotros esta formación es una forma de ponerse al día. Porque la fe es la misma, el credo no ha cambiado, pero la manera de presentarla y los problemas son distintos. Evidentemente no es lo mismo ser cristiano en la Edad Media o hace 50 años en España que hoy, en el siglo XXI. Entonces, entre estos temas de formación, creo que en este sentido nadie nos dijo nada, pero pues vemos que ahora en otros muchos lugares están haciendo lo mismo. Ha cogido el tema de la Agenda 2030. Ahora, claro, sabéis que el gobierno, hay un ministerio que lleva el tema de la Agenda 2030. En fin, antiguamente era Pablo Iglesias y ahora es Ione Belarra. Evidentemente, pues coincidiremos en algunas cosas, pero en otras no. ¿Y por qué tratamos este tema? Porque el propio Papa Francisco lo ha afrontado pues en tres documentos muy importantes. Lo vamos a presentar después. El primero, el Evangelii Gaudium. Ahí no pone Evangelii, pero coincide es decir, se ve también la alegría del Evangelio. Entonces vamos a intentar contrastar la doctrina de la Iglesia, es decir, lo que es la obligación de un cristiano, con lo que es esta agenda, que tiene cosas muy buenas y cosas pues a lo mejor pues más discutibles. Esta agenda lo va a explicar ahora Rebeca muy bien y no voy a extenderme yo. Simplemente, es decir, la humanidad tiene unos problemas muy serios. En el momento actual hemos tenido la pandemia, que ha sido de agárrate que hay curva y no ha terminado. Tenemos el problema del desabastecimiento, que va a provocar una crisis económica, pues aunque intentan decir que no pasa nada, pero pongámonos en lo peor. Y tenemos pues la guerra, Rusia, que quiere desestabilizar Europa. Sabéis lo que está pasando estos días en la frontera de Polonia, es decir, esa invasión, como la que quiso hacer pues también el mundo árabe en Ceuta. Es decir, la situación no es fácil ni es cómoda. Y ante todos estos problemas, pues la Iglesia tiene que estar presente, porque al fin y al cabo es problema de pobreza, de miseria, de falta de paz. Porque ahora nosotros estamos aquí muy calentitos y muy bien. Pero imaginad esa gente que está, esos cientos o miles de personas que han puesto allí como, diríamos, como una trampa casi a las puertas de Polonia, pasando frío, hambre. Ahora en este mismo instante, mujeres, niños, personas mayores, situación angustiosa, como la de los inmigrantes, porque decimos, vienen pateras, y la cantidad de gente que se va quedando en el mar. Si alguna vez habéis entrado en el mar, en una barquichuela, ya el miedo que se coge, nada más que entran un poco. Ahora mirad los que vienen en alta mar, bueno, y la cantidad de gente que se va, es decir, el mundo está mal. Entonces las Naciones Unidas, que a veces pues de unidas tienen poco y que a veces deja mucho que desear, bueno, pues tuvieron esta idea en el año 2015, de lo que os va a explicar ahora Rebeca y que también vosotros sabéis, de hacer una agenda de cara pues al año 2030, cumplir unos objetivos. Me temo que va a ser un poco difícil, pero bueno, hay que intentarlo. Y la Iglesia lo que luego no puede es cruzarse de brazos. Bueno, pues ya tiene Rebeca la palabra. Bueno, como bien presenta Máximo, la elección del tema es actual. Nos comentaban el otro día, haciendo el mismo curso el lunes en la zona de Ponferrada, están llegando a los centros representaciones a modo de teatro para hacerles partícipes a los niños de lo que la Agenda 2030 implica, y desgranarles un poquito a modo de teatro, unas presentaciones así muy lúdicas, cada uno de los objetivos que la compone. Mirad, esta Agenda 2030 viene a suplir un poco lo que 15 años antes, estamos hablando de que fue firmada en el 2015, bajo 3 años previos de consultas, de análisis, de consenso entre grandes líderes y potencias mundiales. Pero esto nació a la sombra de otra agenda anterior. 15 años antes habían hecho una agenda con los objetivos del milenio. Claro, los cumplimientos fueron nefastos, mínimos, además incluso en los temas más esenciales como era el hambre, la pobreza, las desigualdades entre países, incluso dentro de los propios países, y principalmente porque veían que la población cada vez era mucho más vulnerable
y había grandes crisis energéticas, de alimentación y de todo, ¿no? Entonces, pasados los años, viendo que aquellos objetivos no se habían cumplido, en el año 2012 las Naciones Unidas, que como sabéis nació hace algo más de 70 años a la sombra de, bueno, pues con unas técnicas de una guerra y pensando en buscar valores comunes entre los estados como, bueno, pues cooperación y el respeto y la paz y el diálogo, pues llega el 2012 y se plantean en diversas asambleas la necesidad de buscar un cambio nacido, claro, en la realidad en el que en ese momento nos encontrábamos, pues con el cambio climático que venía ahí golpeando y con la hambruna y la desertificación que hay en las tierras y las escasas producciones que hay, ¿no? El país, o sea, los estados no eran sostenibles, el mundo no se sostenía. En el 2012 empiezan a hacer las consultas y tras 3 años, en el 2015, convocan la Gran Asamblea General durante esos 3 días en septiembre, donde presentan y firman ya esta agenda, con la voluntad de transformar el mundo que tenemos, pensando en transformarlo para las generaciones actuales, pero también pensando en lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Curiosamente, es la primera vez que una apertura de una Asamblea General de las Naciones Unidas se inicia con la inauguración del Papa. Por primera vez lo invitan a que acuda al acto de inauguración de esas asambleas. Y él da 2 grandes titulares y además fueron recogidos a nivel mundial, de lo que luego, bueno, pues ha habido opiniones a favor y en contra de lo que el Papa en aquel momento formuló. Él hablaba de 2 grandes titulares: el desgobierno tan grande que había, ¿no?, en la economía mundial, y luego, haciendo referencia a las grandes cumbres del clima, hablaba del derecho al medio ambiente que tiene toda la humanidad, no los ricos porque son más ricos ni los pobres porque son más pobres. Hablaba de la casa común, que además es uno de los textos de una de sus encíclicas. Dice que la casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana y de la naturaleza. Es decir, no nos podemos dejar, como ellos, el lema que tiene la Asamblea es nadie se queda atrás, ¿no? El Papa nos lo dice ese día, sino que esto ya se viene reclamando por parte de la Iglesia desde años antes. Son reseñas sacadas del discurso de inauguración que él hizo. Preservar y mejorar el medio ambiente, vencer la exclusión social, las consecuencias económicas tan nefastas que hay, las irresponsabilidades del gobierno, crear, bueno, él mencionó la codificación del derecho internacional para poder perfeccionar el derecho humanitario, dar solución a conflictos, buscar la paz y la reconciliación. Y él manifestó que todos estos progresos contrastan un poco con el gran desorden que hay, causado precisamente por las ambiciones y por los egoísmos colectivos por partes de Estado, a quién es más potencia que quién, ¿no? Es cierto que aún son muchos los graves problemas, dice él, que no están resueltos, pero es evidente que si hubiera faltado toda esta actividad internacional, él quiso darles un voto de confianza a la Gran Asamblea. Es decir, si ustedes no se reunieran con buena voluntad a acabar con los problemas, estaría claro que aún el descontrol hubiera sido mayor. Y él reclama dar a cada uno lo suyo, dice, siguiendo la definición clásica de justicia, que significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y los derechos de otras personas, singulares o en agrupaciones sociales. Mirad, esta asamblea la constituyeron 150 líderes mundiales, participaron 193 estados, 3 años de negociación, 17 objetivos, una cosa así como muy condensada, pero desgranados en 169 metas. Cada objetivo se compone de varias metas, ¿no? Son como ítems a cumplir. Y luego, para que cada estado tenga seguimiento y control de cumplimiento, marcan acerca de 300 indicadores de los que cada uno de los estados tiene que ir dando cuentas en informes de seguimiento que elaboran. ¿Qué ocurre? Esta agenda se firmó en el 2015. Estamos en el 21, nos quedan 9 años.
no se han cumplido. O sea, no hay metas cumplidas, ninguna. Y ahora acusan la época de pandemia como que ha sido ese el problema de que todo no se haya podido realizar. De los 17 objetivos y esas 169 metas, las conjugan en 3 dimensiones, las agrupan de 3 modos, como 3 frentes de ataque, ¿no? Aquello a lo que hay que ir a acotar es al aspecto económico, la dimensión económica, la social y la ambiental. Ese es el enlace de un vídeo que después veremos. Sus compromisos, por agruparlos con las personas, principalmente tienen que poner a la persona en el centro de las acciones, al planeta, la prosperidad, vida próspera y plena. Claro, es que hay que conseguir que todo el progreso económico, social y tecnológico que haya esté en armonía con la naturaleza para poder seguir obteniendo y no solo sacar. Si sacamos y no produce, no hay generaciones futuras. La paz y las alianzas, que es precisamente el último de los objetivos de la Agenda, el 17, que es el buscar alianzas comunes entre los estados, claro, solo los que firmaron, es decir, los que están incluidos en la ONU. Tenemos grandes potencias que nos controlan al resto de los demás. Rusia o China no forman parte de esta agenda y ellos controlan un porcentaje muy elevado de nuestro día a día. Producción, elaboración, consumos, transportes, gases, petróleos, yo qué sé, nos controlan en todo. Entonces, ellos no forman parte de esto, pero lo que piden es que el resto de los países miembros sí que se alíen de tal forma que se cree una gran potencia que pueda anular acciones de otros. Ellos, cuando hablan de retos, claro, buscan que los 17 objetivos no se pueden materializar en fórmulas concretas, sino que las formulan con carácter muy genérico para que cada uno de los estados las adapte, las aplique, genere sus propias herramientas de cómo ponerlos en marcha en el país. Claro, no es lo mismo países en desarrollo que países ya desarrollados, principalmente porque cualquiera de las acciones que se tengan que poner en marcha requieren de recursos económicos. Por eso también ellos hablan de hacer un fondo del que, bueno, pues se pueda sustentar, generar herramientas donde se promocionen países más vulnerables o países en vías de desarrollo, compensando con los que tienen mayor riqueza. Ellos hablan de, claro, sigue habiendo millones de personas en el mundo, que es por ahí por donde empieza la agenda, de la pobreza y el hambre. Sigue habiendo millones de personas en el mundo. También hay millones de personas que viven en la obesidad. Ahí están las grandes desigualdades. Hay enormes diferencias de oportunidades de unos países en otros, en cualquier ámbito. Alimentación principalmente, pero también en sanidad, muy importante. Empleo, trabajos decentes, economía. Hay muchos riesgos mundiales de salud. Fíjate, en el 2015 no se planteaban una pandemia como el COVID, pero hablaban de grandes riesgos por epidemias, por contagios descontrolados, y que la ciencia no hubiera dado tiempo a avanzar a llegar a buscar una cura o una prevención. No sé, incluso puede parecer que incluso ahí se orquestaba que alguien ya sabía que pudiese ocurrir algo unos años más tarde. Hablan también de la degradación del medio ambiente. Tiene que ser algo que importe a todos por igual, porque si yo reduzco las contaminaciones en un estado y me propongo cumplir esos objetivos, pero otros no lo cumplen, la atmósfera es de todo, la compartimos. El aire que respiramos se compone de los mismos gases, ¿no? Entonces, bueno, hablan de esa necesidad de unión, porque si no lo hacen todos en alianza, no se podría conseguir. Esos 17 objetivos vamos a ir trabajándolos uno por lo que sería una sesión de formación, sería cada uno de ellos. Como son 17, los hemos dividido en un bienio. Vamos a utilizar 2 años para hacer la formación sobre la agenda. Porque, aunque pueda parecer que un objetivo no desgrana mucho, lo queremos estudiar más a fondo y verlo además comparado con la doctrina social de la Iglesia. Solo os presento ahora una imagen de cada uno de los objetivos, con el logotipo que la Asamblea ha dado a cada uno de ellos, que es el que aparece en la parte de arriba, y el descriptor, no las metas, ¿vale? Solamente sería el título del objetivo.
Primer objetivo, el fin de la pobreza. Segundo objetivo es el hambre, pero cuando hablan de hambre, hablan además de la seguridad alimentaria. Mejorar la nutrición. Claro, no solamente es para los niños que no llegan a una nutrición estable, sino que también hablan de la nutrición de aquellos que comen por exceso, del mal uso de los alimentos, ¿no? Hablan de, bueno, no puede ser más caro consumir frutas frescas que comer comida basura. Entonces, también se habla de una nutrición sana y de una agricultura que sea sostenible. El campo nos tiene que dar aquello que comemos, no producir en unos lugares para tirar y en otros no llegar. Tercer objetivo, sobre salud y bienestar. Claro, ellos hablan de vida sana para todos, pero eso implica mucho. Y aquí es donde también entran en juego muchos recursos que los estados tienen que compartir, económicos principalmente, para poder llevar a todos una sanidad decente. Educación de calidad, inclusiva, equitativa, con oportunidades. Nos hemos incluido, ¿no? Hemos colocado ya los profesores de religión. Igualdad de género. Bueno, pues sí, a lo mejor empoderar a las mujeres, pero luego cuando desgranemos en este objetivo sus metas, habrá algunas cosas con las que compartamos y otras que no. Los que veis en negro, los nombres que están en negro, son los objetivos que se trabajarán este curso. Y los que aparecen ahora en rojo, van a ir algunos alternos, los dejamos para el año que viene. Hemos elegido para este curso, para este año de formación, los que están más relacionados con el aspecto social y, bueno, parte económico. Y para el año que viene quedarían, pues, energéticos y medio ambiente, de industria. Como este. Agua limpia y saneamiento. Bueno, agua hay para todos, hay que llevarla. Hay que llevarla. Cuando se quiere se puede. Lo veréis cuando escuchéis los vídeos de los siguientes objetivos, pues se dan algunos de los ejemplos. Energías no contaminantes, este también lo veremos el año que viene. Lo de energía asequible, fiable, sostenible. Hoy estamos leyendo el título. El año que viene, a lo mejor, cuando reflexionemos sobre este objetivo, pues hemos vivido el gran apagón, quizá. No sabemos, ¿no? No sabemos. Este es de este curso. Trabajo decente y crecimiento económico. Industria, innovación e infraestructuras. Este es de este año. Reducir las desigualdades entre países, pero también dentro de cada país. Para el curso que viene, ciudades y comunidades sostenibles. Aquí ya hay... España es uno de los países que ya ha empezado por comunidades autónomas, más bien, porque estos son consensuados en las comunidades autónomas, han empezado a poner ya requisitos en temas de combustión y de energías. Yo sé que Madrid, la nueva presidenta de la comunidad, ha establecido en un margen de años que hay un porcentaje elevado de tejados madrileños que tienen que pasar a ser solares. Aquí en Castilla y León hace unos días salía la noticia de que las comunidades de vecinos que tengan calefacciones centrales tienen un margen de 2 años para deshacerse de ellas, pues porque el tema de consumos y de gastos y de contaminaciones. No lo sé. En el edificio donde viven mis padres son 270 vecinos, hay caldera individual, 270 calderas, no sé cómo de viable será eso, o no sé la contaminación que pueda provocar, pero bueno. Han empezado como que hay una cierta rapidez, ¿no? Hay que poner medidas, pero a lo mejor a veces se apresuran a pensar en ellas por la inmediatez de cumplir, pero no lo buenas o fiables que sean a largo plazo. También hay, claro, no crees que esto es dogma de fe. No. Hay también, y lo buscaremos, gente que critica mucho hasta lo del cambio climático, porque es que hay tanta mentira en este mundo que a veces no te puedes fiar de nada. Porque lo que está claro es que con esto de que hemos cerrado las centrales térmicas y tal, ahora ya no nos abastecemos, dependemos ya de otros y nos pueden llevar a la ruina.
No hace falta tanques ni bombas para hacer una guerra, simplemente cortar el grifo del gas y pocos más. O sea, si teníamos, o sea, sea de una manera yo creo irresponsable, se han intentado quitar las centrales nucleares, pero en Francia, que no son tontos, siguen con ellas. Lo del carbón, yo no lo sé, pero por ahí los otros, o sea, queman carbón y aquí hundieron la minería y todo lo que trae consigo. Es decir, que también hay que mirarlo con un cierto espíritu crítico. No vale decir que todo es dogma de fe, porque lo que está claro es que además lo han aprendido en la pandemia, ahora nos tienen dominados, hacen de nosotros lo que les da la gana. Y además decimos a todo que sí, nadie protesta, nadie. Protestaría en todo caso el día que gobiernen otros. Pero es que hay, o sea, una manera de tenernos calmados y tranquilos, que eso también es peligroso. Por eso nosotros queremos presentar lo que hay, pero también con espíritu crítico. Producción y consumo responsable, consumo y producción sostenible. Ya en los primeros objetivos, cuando habla de la pobreza y del hambre, hablan también de la producción sostenible, aunque aquí hacen más hincapié al exceso de producir más de lo necesario. El 13 ya entran en los cambio climático, medidas urgentes. Veremos luego las metas, cuando nos toque trabajar este objetivo veremos las metas que ellos se proponen. Vida submarina, intentar conservar y utilizar de manera sostenible los mares, los océanos y nuestro fondo marino. Ecosistemas, protegerlos, un uso responsable, un uso sostenible. Hablan de la degradación de las tierras, pues claro, la hay. El cambio climático conlleva esto. 16, que sí que es para este curso, paz, justicia e instituciones sólidas. Y la última, que es la que os hablaba de la alianza común, que es el objetivo 17, dice fortalecer los medios de implementación y revitalizar las alianzas mundiales para el desarrollo sostenible. Claro, cuando hablan de alianza mundial, ellos se refieren a los que forman parte de esta asamblea, de la ONU, pero no es el mundo entero. De todas maneras es un peligro que el poder se concentre en unos pocos, porque entonces pueden hacer lo que les da la gana. Mira, es lo que nos pasa, por ejemplo, en España. Hasta cierto punto es muy bueno que haya autonomías. ¿Por qué? Porque se reparte un poco el poder. Vosotros imaginad, por ejemplo, que en Castilla y León gobernaran otros. El tema de la religión sería distinto. Entonces, bueno, gracias a que no todo el mundo tiene así todo el poder, pues podemos defendernos un poco más. Por eso hay que evitar el peligro de esa alianza mundial que después nos domina y hace lo que da la gana de nosotros. Y no podemos perder la libertad y la autonomía. Pero bueno, eso, Dios mediante, tendremos tiempo de ir estudiándolo y meditándolo, y vosotros también pues tenéis, oye, el móvil y el ordenador, podéis consultar y ver en YouTube vídeos sobre un tema y otro, ir formando opinión, que eso es muy importante. Esto simplemente es un guión para destacar la importancia del tema, pero cada uno en particular pues puede ir formándose y leyendo y escuchando. La forma que ellos tienen de seleccionar los objetivos, a qué van, como si fueran en casillas metidas, ¿no? En la biosfera, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, sociales y económicos. Y el último, veis, siempre marcan como que el 17 es el que unifica todo, que es la alianza entre todos. Aquí, agrupados igual, por cambio climático, ciudades sostenibles, energía y personas, cultura para la sostenibilidad, producción y consumo responsable y cooperación al desarrollo. Fijaros, en cooperación al desarrollo cogen el 1, que es pobreza, y cogen alianza, porque es el primero de los, como en las fórmulas que ellos utilizaron como para justificar la necesidad de esta gran agenda, la primera de todas se establece en el hambre, en la pobreza. Y ahora ya la pobreza es más amplia que el no comer. Ahora la pobreza, nos vamos ya a muchos más campos, ya es energética, de vivienda, de trabajo decente. Es una pobreza que toca muchas dimensiones. Entonces unen la pobreza en cooperación con las alianzas mundiales. Y porque uno de los índices de pobreza también hoy más grandes se debe a claro, la gente que migra por conflictos o que tienen que ser refugiados, entonces pide que la Alianza Mundial establezca también las fórmulas de acogimiento y de recepción a esa gente que por conflictos tienen que se desplazan, y que es una pobreza que ingresa de nuevo en los países, ¿no? Que también la forma de desplazamiento, por ejemplo en España, los años 60, había gente que tenía que emigrar, pero preparaban los papeles y iban tranquilamente, pero es que ahora
que se aprovechen las mafias de ellos para que la mitad queden por el camino, es una vergüenza. Que no se trata de no acogerlos, se trata de la forma en que vienen, que eso es indigna, es inhumana. Y entonces, pues, pero de todas formas, en fin, lo vemos complicado que se solucione esto. Sin embargo, la Iglesia tiene, veremos, en cada punto un papel importante y algo puede hacer y algo va haciendo por los más débiles y los más pobres. Por eso, aunque los señores que mandan en la tierra no hagan nada, nosotros los cristianos sí que podemos hacer por lo menos algo. En Astorga, cuando yo era niño, había en la diócesis de Astorga solamente dos institutos. Ponferrada, que lo promovieron una serie de curas en el antiguo convento de los agustinos, y en Astorga, que lo puso el obispo Mérida Pérez, que de hecho no sé por qué le quitaron el nombre al Instituto Mérida Pérez, la memoria histórica. Más tarde se hizo, una época todavía en tiempo de Franco, pues en La Bañeza, en Toral de los Vados, en Villafranca, en Favero, en Toreno. Pero claro, la diócesis, eso era poco. Y entonces, ¿qué vinieron? Vinieron las Escolapias a Astorga, la Milagrosa a Astorga, la Salle, estaba en Astorga, la antigua Salle, en Ponferrada las Concepcionistas, San Ignacio, el Espíritu Santo, la Asunción. Y por si fuera poco, el obispado puso 3 grandes colegios, uno en la Rúa, San Pablo VI, otro en Puebla de Sanabria, Juan XXIII, el Seminario de la Bañeza. No, San Ignacio en Ponferrada. San Ignacio en Ponferrada y el Seminario de la Bañeza. Es decir, que en aquel momento, ¿cuánta gente salió a flote gracias a la zona del Favero, gracias al Colegio Vega Espinareda? O en Sanabria, gracias al Colegio Juan XXIII. O en la diócesis en general, gracias al seminario. Incluso hasta las ermitas tuvieron un seminario donde se preparó mucha gente, que no son todos curas. Entonces la Iglesia siempre se ha adelantado a todo, aunque ahora la critiquen. No digamos ya si vamos a Proyecto Hombres, si vamos a Cáritas, si vamos a mujeres con problemas, centro de Favero o centro de orientación familiar, albergues de transeúntes. No nos crean los ayuntamientos, que yo sepa, no sé. Entonces, no tenemos por qué tener ningún complejo y lo que hay que hacer es seguir adelante, evidentemente. Fijaros, hasta la Iglesia, por ejemplo, colegios que hoy se llama discapacitados, antes decían colegio de subnormales, se llamaba así. El colegio, lo de San Juan Bautista en Ponferrada, es decir, hasta las obras sociales, hospitales, antes de que hubiera residencia de ancianos, Hospital San Juan Bautista, el asilo, las residencias que iba poniendo pues en Villafranca, la de Castrotierra de la Bañeza, es decir, promoviendo las obras sociales, es decir, que se ha adelantado al Estado. Mucho. Ahora ya residencia de ancianos porque es un negocio, pero antes ¿quién las ponía? Pues la Iglesia. Cada uno de los objetivos vais a ver que van a ir en una presentación de PowerPoint, pero van a llevar audio. Porque todos los objetivos llevan la parte de agenda, empieza por ahí. Se formula lo que la agenda nos pide y luego la visión de la Iglesia, es decir, cómo la Iglesia responde a estas metas, a este objetivo. La doctrina social de la Iglesia, apoyada en textos, ahora lo veremos. La Iglesia, desde los Hechos de los Apóstoles, ha tenido preocupación social. El gran problema en la época de los Hechos de los Apóstoles era los huérfanos y las viudas. No había seguridad social, no había nada, entonces ya preocupación. Hay que tengan alimento, que era lo fundamental. Y primero se encargaban los apóstoles, después eligieron los diáconos para recaudar y repartir. Y así vamos de distintas maneras a lo largo del año pasado, lo veíamos en la historia de la caridad. La Iglesia nunca despreocupó el tema de la ayuda a los demás. De todas formas hubo un cambio muy grande que fue a partir de León XIII, en el finales del siglo XIX, cuando vino la revolución industrial y cambió la sociedad. Entonces, bueno, primero apareció el Partido Comunista como intentando buscar una solución que no consiguió. Se publicó el manifiesto del Partido Comunista en 1848. Era el Papa Pío IX, el hombre pues para él bastante tenía, no hizo nada, así, tampoco podía hacer mucho. Pero fue León XIII, que lo eligieron ya viejín, dijeron que no se meta en nada, amigo,
Le pasó lo que Juan XXIII, una verdadera revolución. Y fue cuando escribió la encíclica Rerum Novarum, y ahí empezó, digamos, lo que llamamos hoy, así, la doctrina social de la Iglesia, que aborda, pues, todos estos temas. Puedes pasar. Bien, entonces, la Agenda 2030, yo diría que está inspirada en la Iglesia, porque la Iglesia era anterior. Y al mismo tiempo, la doctrina social de la Iglesia, pues, ha de tener en cuenta ahora la Agenda 2030, siempre con espíritu crítico. No vale tragar todo así sin más, porque no, cosas que serán discutibles. Entonces tenemos una serie de documentos que son, pienso, muy importantes como referencia. Ese libro, 8 grandes mensajes, vienen las primeras grandes encíclicas sociales, que son León XIII, empezando por él, que escribió la Rerum Novarum en el 1891. 40 años después, en el 1931, Pío XI escribió la 40º Anno, se llama así porque es a los 40 años. Después fue muy importante el papel del Papa Pío XII. Él no escribió encíclicas, pero tuvo un nuevo invento que eran los radiomensajes, es decir, fue cuando se hizo la emisora del Radio Vaticano, que llegaba a todo el mundo, y a través de mensajes. Sobre todo hay uno buenísimo, que resume, digamos, todo lo casi lo más importante de la doctrina social. Llegó Juan XXIII, otro señor que pusieron ahí y dijeron: este nos va a dar poca guerra, pero ay, con el viejín. Primero convocó el concilio, y después 2 encíclicas sociales que son realmente fabulosas: la Pacem in Terris y la Mater et Magistra. Eso no ha sido superado. Y la gran, aparte de que él fue el que realmente, porque Juan XXIII convocó el concilio, pero no presidió, o sea, no publicó ningún decreto, murió antes. Y Pablo VI, la gran encíclica que para mí es la gran revolución social y que ha influido también, por supuesto, en los políticos, es la Populorum Progressio, que fue en el año 1967. Y después, por supuesto, el Concilio Vaticano II, del 1962 al 1965. Después viene Juan Pablo II, que tiene 3 encíclicas sociales importantes. Una es la Laborem Exercens, y sobre el trabajo. Después también muy importante la Solicitud Rei Sociales, que fue escrita unos años después, y una que lleva el nombre Centesimus Annus, que fue escrita en el 1991, a los 100 años de León XIII. La verdad se me olvidó esas encíclicas, pero son muy importantes. Sí, podemos añadir. Laborem Exercens Centesimus Annus. Y ya después viene Benedicto con Deus Caritas Est, sobre el amor cristiano. Y ya la primera gran encíclica, la Evangelii Gaudium de Francisco, yo la tengo en otra versión. Estos documentos es importante tenerlos de consulta, este se va a usar bastante. Seguimos. Y también Laudato Si, que afecta al cambio climático. Esta la veremos más el año que viene. Y Fratelli Tutti, que afecta a esta otra parte más social. Son los 3 documentos de referencia, junto con, lo que antes os dije. Vamos ahora a desarrollarlo porque lo iremos en cada objetivo. Sí.